Bueno, superconsoleros, pues hoy os traigo un tema muy interesante al canal. Un tema que llevo más de un año queriendo tocar en un vídeo o un directo. Tenía bastantes dudas. Os voy a hablar del viaje de mi vida. De un viaje que hice hace ya 10 años. Se han cumplido 10 años exactos esta semana. Por eso digo que es un tema que se me ocurrió hace más de un año. Pero dije, bueno, cuando se cumplan quizás los 10, hago un vídeo en el canal hablando de él o un directo. Bueno, la actualidad ha podido un poco conmigo estas semanas. Me lo he tenido que preparar un poco deprisa y corriendo. Ya tenéis la entrada en el blog. Y básicamente lo que os voy a traer en este vídeo es una crónica ampliada de la que ya os he dejado escrita en el blog. Así que pasemos con el vídeo. ¡Hola, hola, superconsoleros! Bueno, pues como os he comentado muy brevemente en la introducción, en este vídeo, que ya estaréis viendo en el título, os voy a hablar de mi viaje al E3 de 2015. Han pasado 10 años y sigue siendo para mí el viaje de mi vida sin lugar a dudas. No sé en el futuro qué países visitaré o qué eventos visitaré en otros países, porque los nacionales los tengo muy vistos, pero se me antoja complicado que superen la locura de viaje que fue en junio del año 2015, volar a Los Ángeles, a el E3. Bueno, de los que seguís este canal, dudo que alguien no sepa lo que es un E3. E3 son las siglas de Electronic Entertainment Expo, un evento anual que solía tener lugar en Los Ángeles, y digo solía porque desde hace 3 años, desde la pandemia, no se celebra. Bueno, no quiero decir que cierto personajillo ha eclipsado todos los eventos con su mierda. Vale, ya está. No quiero que sea un vídeo crítico. El E3 se empezó a celebrar en 1995 y se han celebrado más de 20 ediciones, y durante años ha sido la feria más importante del mundillo del videojuego a nivel mundial. Y sí, en el año 2015 asistí. Fui yo mismo en persona. Bueno, fui acompañado, ¿vale? Seguramente os habréis fijado en lo que va de vídeo, lo que pone aquí, ¿no? En esta camisa. Pues sí, pero hablaré de los objetos más adelante. Y bien, ¿cómo se me ocurrió viajar? Bueno, pues fue un poco loco, porque allá por febrero del año 2015, en RevoGamers, portal donde llevo bastantes años escribiendo, ahora escribo de forma algo más esporádica, solamente artículos o crónicas, pero bueno, durante aquella época escribía también noticias. Desde la dirección del portal de RevoGamers nos escribieron al equipo de redacción que se habían abierto las solicitudes para asistir al E3 de ese año. Es verdad que el presupuesto en la web no es muy boyante, así que ya nos avisaron de antemano que cada uno debería costearse sus propios gastos, pero que desde el blog podían pedir un pase de prensa, y como durante años se nos había estado dando el pase, pues se daba por hecho que un año más nos lo iban a dar. Y lo comenté con un amigo y al final dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos? Oye, vamos, venga, vamos. Sí, fue literalmente así, un arrebato de locura, y dijimos, venga, ¿por qué no vamos? Venga, es un dineral, pero vamos a consultarlo. Y fuimos agencia tras agencia de viajes consultando las mejores fechas para los vuelos, alojamientos posibles. Y al final, pues, nos lanzamos a la piscina. Después de cerrar las fechas más económicas, los vuelos, alojamientos, solicitar el ESTA, importantísimo para viajar a Estados Unidos, pues hablamos con la redacción de RevoGamers, y el jefe de redacción de la época nos preparó un programa, cerró ciertas entrevistas que más adelante os voy a comentar, porque es bastante importante tener planificado al menos ciertas visitillas de antemano. Y nada, lo dicho, es que así se cerró el viaje. Luego se tuvo que financiar durante meses previos al viaje, porque el viaje lo cerramos en febrero y el evento es en junio. Se financió todo el viaje, vuelo más alojamiento durante varios meses, y nada, a esperar la tan ansiada fecha. A ver, seamos sinceros, era una oportunidad única en la vida, y ya hemos visto, no se volvió a repetir ni en años posteriores, y ahora es que no se puede porque ya no se celebra. Así que sí, fue un desembolso importante de dinero, pero bien decidido. Volamos el sábado 13 de junio de 2015. Bastantes días antes, porque el evento se celebraba del martes 16 al jueves 18.
Entonces estábamos viajando con 3 días de antelación. Pero eran las fechas más baratas del vuelo, así nos dimos unos días más de estas caras vacaciones. Al ir tuvimos que hacer escala en Londres y al volver en Madrid. Nada más aterrizar el taxi nos recogió, nos llevó al hotel, un hotel con piscina, en un barrio un poco turbio, un hotel que ya no existe, por cierto, lo han convertido en un parking de coches. Nos hizo un tiempo estupendo durante la estancia, así que cayó más de un chapuzón. El problema era los alrededores del hotel, eran muy chungos, ¿vale? Había muy pocas farolas, era muy oscuro, es verdad que al salir a mano izquierda teníamos un subway que dices, bueno, bocadillos, ¿qué vamos a hacer? Y yendo recto, pasando por callejones muy estrechos y oscuros, con nada de iluminación, llegábamos a un McDonald's. Y sí, os admito, era lo menos malo. El primer día, eso sí, cayó comida de máquina expendedora, porque el jet lag hacía unos estragos bárbaros y nos quedamos lo que quedó de día en el hotel. Pero claro, para los próximos días no podíamos cenar todos los días de máquina expendedora. Así que lo dicho, entre el Subway y el McDonald's, pues se alimentaba uno. Más o menos mal, pero no había otra. Dejando ya de lado el sábado 13, el domingo 14 empezaba un poco la mandanga. Aunque os acabo de comentar, el evento era del martes al jueves. El domingo seguían siendo 2 días antes, pero justamente ese año regresaban unos torneos competitivos de Nintendo. Regresaba el Nintendo World Championship 25 años después. Y tuvimos la suerte, al cuadrar unos vuelos más económicos un par de días antes, de poder asistir. Y sí, teníamos pase y sí, asistimos. Porque, bueno, es que no había nada más que hacer un domingo, la verdad. En estos torneos ponen a competir a diversos participantes en juegos más modernos de Wii U o Nintendo 3DS y en juegos más clásicos. Estuvieron jugando al Mario Maker, al Mario Bros 3, al Splatoon, a diversos juegos y el que saliese victorioso se lleva un premio bastante jugoso. Durante esos juegos que fueron pasando y en los que fueron participando, apareció uno curiosete, debo decir, donde se podía intuir el visor de Metroid Prime. A ver, ¿qué era eso? No lo conocíamos. Bueno, un par de días después lo conocimos y tremenda decepción con Metroid Blast Ball. Durante el torneo subieron a escena Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda y entre otras sagas más conocidas de Nintendo, y Reggie Fils-Aimé, el que era por aquel entonces presidente de Nintendo América, que este último sí que participó en un combate bastante graciosete, bueno, más bien sí, cómico, penoso porque es un paquete, pero bueno, participó en un combate de Super Smash Bros. Para Wii U y Miyamoto en persona fue quien entregó el premio al ganador. Tras el torneo vendían las camisetas de Nintendo World Championship en un puesto fuera del recinto, bastante caras por cierto, pero había que hacerse con una, ¿vale? Ya está. La utilicé unas cuantas veces en eventos nacionales, muchas personas me preguntaron por la camiseta. Bueno, pues ahí pone, comprada en Los Ángeles en 2015. Pero ahora ya la tengo enmarcada, os estaré poniendo fotos por aquí arriba y no solo de la camiseta. Estaréis viendo constantemente fotos del evento para ver lo que os estoy contando, básicamente. Porque hice centenares de fotos de aquel viaje. El día siguiente, el lunes 15, tampoco empezaba el evento. Os vuelvo a decir que era del martes al jueves, del 16 al 18. Pero el 15 también había otro evento opcional, para el que habíamos pedido pase, y por supuesto que asistimos. Ahora, antes de ese evento que fue por la tarde-noche, debo comentar que por la mañana, ya que teníamos muchísimo tiempo libre y ya no había tanto jet lag, pues aprovechamos y nos marchamos a Hollywood. Y bueno, pues sí, vimos el Paseo de la Fama, entramos por alguna tienda de souvenirs y luego subimos a los estudios. Y... ¿cómo os cuento? O sea, es una mierda, ¿vale? O sea, es horrible. Yo no sé qué le ven, supongo que será pues que famosetes hacen fotos por ahí y colocan las estrellas en el suelo, pero es que más allá de eso, es una zona de edificios bajos, pobres, que no hay nada, calles anchas, pero es que no hay nada. Son todo tiendas de souvenirs iguales, una tras otra. Las estrellas en el suelo, que bueno, pues si encuentras a tu actor favorito, le haces una foto y ya está. Parece un decorado de una película, pero es que no hay nada. Más que turistas, no hay nada en esa zona. Me pareció horrible. Y luego en los estudios, pues hombre, encontramos bastantes cosas cerradas, pero no pasaba nada, queríamos echar un rápido vistazo, si es que apenas estuvimos unas horas. Eso sí, debo decir, y os voy a dejar la foto para que lo veáis, nos encontramos con Pablo Iglesias.
Vale, no, pero se parece un huevo, ¿vale? En fin, volvamos ya al evento. El lunes también teníamos que aprovechar para coger de antemano el pase para el E3, porque así el martes al acceder, enseñando el pase, entrabas directamente. Así que fuimos rápidamente, cogimos el pase y ya por la tarde-noche había el otro evento opcional que os he comentado hace poco, que se trataba de la conferencia de Sony. Microsoft también tenía la suya unas horas antes de la de Sony, pero bueno, esa no habíamos pedido pase y tampoco nos lleva muy bien el tiempo para verlo. Pero la de Sony sí, pese a que RevoGamers es y sigue siendo un medio especializado en Nintendo. Bueno, pues a ver, las compañías no llevan el pique que llevan los fans en redes sociales, ¿vale? Ese pique infantil, no, las compañías no son así, aunque de vez en cuando lancen una puya, pero bueno, en fin. Lo dicho, que Sony nos dio el pase para ver su conferencia. Así que nos cogimos el tren y tras bajarnos donde no era y caminar una hora, pasando por delante del recinto donde se estaba celebrando la conferencia de Xbox, acabamos llegando al lugar donde se celebraba la de Sony, a 5 minutos antes de empezar. Sí, nos perdimos todo el catering. Y había catering, estaba todo lleno de mesas fuera, pero llegamos tan tarde que no quedaba nada. Además, nos tocó subir al piso superior y sentarnos bastante lejos del escenario. Ay, madre mía. Y en cuanto a la conferencia, pues bueno, es recordada como la conferencia del humo de Sony por algo. Se mostraron cosas muy interesantes, grandes sorpresas, el público estaba absolutamente entregado aplaudiendo porque se mostró por primera vez Final Fantasy VII Remake. Luego sabemos que tardó un montón de años en salir, lo mismo que pasó con The Last Guardian o con Shenmue 3, que encima vía Kickstarter. Pero bueno, admitámoslo, fueron anuncios muy potentes. El lugar donde se celebraba la conferencia de Sony estaba bastante lejos del hotel. ¿Y cómo hicimos la vuelta? Pues a pie, porque como no habíamos sabido llegar en tren, no nos arriesgamos a coger ningún tren para volver. Así que, a pie. Y fueron 2 horazas. Bueno, por el camino podría contaros cómo nos metimos en un supermercado y me compré un agua de coco con piña que casi la vomito, pero bueno, eso son cosas innecesarias, ¿vale? Así que 2 horazas de pie hasta el hotel. Así de paso, pues conocíamos todos los comercios de la zona. Y a cenar y a descansar para el día siguiente. Y el día siguiente, ahora sí que sí, era el martes 16. Pero antes de ir al evento, a las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, se emitía el Nintendo Digital Event. Sí, de aquella ya Nintendo no hacía conferencias presenciales. Microsoft y Sony sí lo seguían haciendo, pero Nintendo ya no lo hacía. Y bueno, en cuanto a este Nintendo Direct, fue un poquillo flojo, porque Wii U no terminaba de arrancar. Aún así, nos mostraron Star Fox Zero, que tremendo juegazo, súper infravalorado. Nos enseñaron un poco más de Xenoblade Chronicles X y de Yoshi's Woolly World. Anunciaron un nuevo Mario y Luigi Cross Paper Mario y Luigi Paper Jam. Y también nos mostraron por primera vez 2 de los juegos más decepcionantes de toda la generación de 3DS. No por ser tremendamente malos, sino por ser de los peores juegos que existen de 2 de las sagas más queridas de Nintendo. Y estoy hablando de The Legend of Zelda, de Triforce Heroes y de Metroid Prime Federation Force. Tanto tiempo esperando un The Legend of Zelda, tanto tiempo esperando un Metroid para que te saquen esto. Un Zelda multijugador y un Metroid multijugador equipo Actimel. Pero bueno, venga ya, ahora sí que sí, tras la conferencia marchamos al E3. Ahora por fin. El centro de convenciones de Los Ángeles es un recinto increíble. Tiene como 2 o 3 edificios enormes y muy profundos, conectados por pasillos, y en esos pasillos también hay más salas pequeñitas a su vez. Entonces es un sitio enorme y muy largo, y además cuenta con varios pisos. En los de abajo están las salas más grandes y más amplias, y en los de arriba pues hay salas más pequeñas, zona de comida, etc. Entonces, como digo, el sitio era abrumador, y ahí viene el punto que os he comentado antes, que es muy interesante, es vital, diría, tener una planificación hecha de antemano. No me refiero a tener cerradas todas las horas, saber dónde vas a estar de 10 a 11 o de 12 a 1, no, eso no, pero sí a grosso modo, ¿vale? Y tener cerrada alguna entrevistilla o visita a alguna zona concreta. Desde la redacción de RevoGamers nos cerraron alguna entrevistilla, alguna presentación privada, que eso es muy importante que sean en privado, porque así estás solo tú y no hay colas. Porque al final, aunque el evento dure 3 días, no está abierto las 24 horas, diría que no está abierto ni siquiera 12 horas. El tiempo se pasa enseguida.
Creo recordar, si no me equivoco, es que solo estaba abierto 8 horas al día. Eso es muy poco. Creo que era de 10 a 6 de la tarde o algo así. Entonces, dura muy poco, se pasa volando. No es como en España, que tú puedes ir a los eventos y están abiertos, no sé, de 9 a 9, por ejemplo, o 12 horas. No, para nada. Son estadounidenses. Solo estaba abierto 8 horas al día. Y encima, el último, el tercer día, creo que solo estaba abierto 6 horas. Entonces, se pasa enseguida, creedme. Como medio especializado en Nintendo, nuestra prioridad era probar las novedades que se acababan de mostrar un par de horas antes en Nintendo Digital Event. Y para ello podíamos ir a la zona pública de Nintendo con varias consolas, Nintendo 3DS, Wii U y una enorme afluencia de gente. Muchísimas colas para probarlas. Entonces, ahí es donde entran los contactos. Importantísimo. Y desde la redacción de Revo Gamers nos dijeron que teníamos que preguntar en la zona privada de Nintendo, que era una zona más restringida, donde solo podía entrar la gente con pase o te podían colar. Nos dijeron que preguntásemos en esa recepción por la gente de Nintendo España. Y entonces nos acabaron colando. Contactos, gente, contactos. Y la zona privada de Nintendo tenía sofás con consolas 3DS y varias consolas Wii U, la mayoría de ellas libres y con azafatos que te enseñaban cómo jugar. Era una maravilla. Podías descansar en el sofá con una 3DS en las manos, no había colas, nadie te la iba a quitar, tampoco estaban ocupadas las consolas, podías estar probando todo, Yoshi's Woolly World, Star Fox Zero o el nuevo Mario y Luigi, que es lo que hicimos en esa zona privada. Además, por esa zona privada pulularon las grandes caras de Nintendo de la época. Pasaron por delante nuestro Satoru Shibata de Nintendo Europa, el presidente de aquel entonces, Reggie Fils-Aimé, presidente de Nintendo América de aquel entonces, Shigeru Miyamoto, o incluso Charles Martinet, la voz de Mario durante tantísimos años. Una persona majísima, es un encanto. Pero faltó una cara muy importante de aquella época. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Más tarde conocimos que no asistió a aquel E3 porque ya estaba bastante enfermo del cáncer que terminó acabando con su vida un mes después. Descanse en paz. Y hablando ya de cosas no de Nintendo, porque os podría seguir contando cómo había una recreación de un Arwing por ahí, pero es que la cola era inmensa y ni siquiera pudimos acercarnos a él. Entonces no merecía la pena. Lo que se podía probar en zona privada, infinitamente mejor, porque no había tiempo que perder, básicamente. Y en cuanto a presentaciones privadas en zonas privadas, teníamos una visita a una de las salitas de Crytek, donde pudimos probar las Oculus Rift, por aquella época las mejores gafas de realidad virtual. Bueno, personalmente os diré que no me interesaba mucho. También teníamos cerrada una entrevista al productor de Senran Kagura el jueves 17. Y recuerdo pasarme toda la tarde anterior escribiendo preguntas porque tremendos nervios, ¿vale? Pero debo decir que la entrevista salió perfectamente. Nos metieron en un cuartito con otro chico, creo que sería estadounidense. Todos juntos les estuvimos haciendo preguntas al traductor, que se las tradujo al productor de Senran Kagura. Bueno, debo decir que el chico es un salido bestial, pero claro, viendo el tipo de juegos que hace, me cuadra perfectamente. Pero muy bien, muy simpático. También tuvimos una presentación privada de un juego de cartas Magic, que nos regalaron una baraja, que no sé dónde la tengo, la verdad, me hubiese gustado enseñárosla. De hecho, me faltan cosas. No sé dónde tengo las cosas, han pasado 10 años y no sé, entre dos mudanzas, no sé dónde habrán quedado algunas cosas. Pero bueno, al final del vídeo os enseñaré las que todavía mantengo. Antes de continuar, tengo que decir que en el evento había una sala para prensa. Pero es que no merecía la pena llevar el portátil. Porque cargar con el portátil todo el día, cada vez que sacas información, ir a la sala de prensa, escribirla y enviarla a la gente de España, a ver, la diferencia horaria era de 9 horas. Probablemente a la mayoría de gente en España la encontrase dormida. No iba a poder publicar mi información, entonces no merecía la pena. Lo mejor era ir, escribir una libreta o en el móvil todo lo que se pudiera y por la noche enviarlo a España para que lo publicasen mientras tú dormías. Al final la inmediatez no merecía la pena porque es que eso, no voy a encontrar a nadie despierto. Me costaba mucho comunicarme con el jefe de redacción, también porque en el evento el wifi era bastante pobre. Así que nada, no merecía nada la pena utilizarla. Continuando con el evento, como os he dicho antes, lo mejor es tener contactos, porque nos acercamos a la zona de Bandai Namco, preguntamos por la gente de Bandai Namco España, nos enseñaron el Project X Zone 2, pudimos jugar un poco y luego la chica muy amable nos dijo: oye, que sepáis que el director del juego está aquí.
puedo cerraros una entrevista. Oye, ¿y por qué no? Así que otra tarde más escribiendo unas cuantas preguntinas. Al final no da tiempo para mucho, porque como hay traductor, le acabas haciendo solo 6 o 7. Además, debo decir que el director este era un japonés muy serio. No como el de Senran Kagura, que era un salido de narices, que era muy graciosete. Pero bueno, salió bastante bien la entrevista, debo decir. Hicimos lo propio en el stand de Activision, preguntar por la gente de Activision España, y nos coló en una zona privada y nos cerró una presentación de Skylanders Superchargers. Dos chicos muy amablemente nos enseñaron el juego, las figuras que habían hecho de Donkey Kong y de Bowser, y nos regalaron un coche que tampoco sé dónde lo tengo, pero bueno, al final salías con un montón de regalos del evento. Y aprovechamos nuestra estancia en la zona privada de Activision, porque ya que nos habían metido, ¿para qué íbamos a salir de ahí? Había salitas cerradas con bastantes consolas para jugar a juegos y una zona de catering privada. Hombre, arrasamos con todo, como para no. Comer en el evento era un suplicio. Había un self-service que era carísimo, que obviamente pasábamos de él, y luego había unos food trucks en una sala amplia, que uno de los días, el martes, comimos ahí y casi vomitamos, porque nos sirvieron por $16, que ya en la época era un pastizal. Nos dieron una hamburguesa que chorreaba grasa en una bandejita de cartón que estaba como una piscina de aceite. Era asqueroso, era asqueroso. Luego que por qué en Estados Unidos no hay sanidad pública, me cago en mi... En fin, continuemos. Fuera, en la zona ya pública de Activision, pues sí, también había más consolas con Skylanders, pero lo acabamos de probar en la privada. Así que aprovechamos esa zona para jugar al nuevo Guitar Hero, que había bastante cola, pero bueno, pude echar una partidilla. Bastante chulo, por cierto. Square Enix y Capcom, por su parte, tenían stands gigantescos con carteles enormes, muy bien decorados, con figuras a tamaño real de varios personajes de Resident Evil. Chulísima, pero la verdad, ahí no conseguimos que nos colasen a las zonas privadas, entonces jugar en las zonas públicas era un suplicio. Estaban presentando los remasters HD de los primeros Resident Evil, el nuevo Devil May Cry, algún Star Ocean, me parece, si no me equivoco, por parte de Square Enix, pero bueno, no jugamos a nada por ahí. Sí que jugamos un poco a varios títulos de Nintendo 3DS de la época, como The Legend of Legacy o Rodea de Sky Soldier, que es tremenda bazofia de juego. Y ya marchamos más a la zona de merchandising, había algún stand de compra de merchandising, algún otro stand con máquinas enormes, emuladoras, o algunas también que te reproducen cartuchos originales, alguna partidilla, cayó también alguna compra, y por parte del evento no mucho más, una locura absoluta, pero lo importante era ir a tiro fijo, que no a tipo fijo, ¿vale? Que eso son las hipotecas, a tiro fijo, y tener bien planificado el día, qué vas a ver y qué vas a probar, porque os digo, las 8 horas vuelan enseguida, te vas al día 2, te vuelan enseguida, y el tercero solo te quedan 6. Y antes de marchar del evento, pasamos por la tienda de merchandising oficial del evento, que es donde cayó esta camisa. Y también cayó esta fiambrera, que ahora, bueno, está llena de cosas que ya no son del E3, pero bueno. También tengo por aquí papelería variada, este creo que es del stand de Deep Silver, este de Atlus, de Nintendo, de Marvelous, los de Crytek, la foto haciendo el ganso. He perdido ciertas cosas, pero bueno, esto me quedan como recuerdos de que una vez estuve allí, además de toda la galería de fotos que habréis estado viendo en este vídeo y que tenéis también en el blog. Y ya no me queda mucho más que contar del viaje. Es verdad que fuera del E3 había varios sitios de pizzas y tal para comer, también un Starbucks que, bueno, yo creo que se alimentó más la maceta que nosotros de esos cafés. En fin, cosas que no interesan al público. Y ya la mañana del viernes, que ya no había evento, la aprovechamos para visitar el barrio japonés, que tenía una decoración muy chula y tiendas muy chulas, y ya nos volvimos. Y ya cogimos el vuelo de vuelta. Que bueno, Iberia, con un lío que tuvo, nos hizo perder la conexión para volver a Bilbao. En fin, tuvimos que estar 8 horas en el aeropuerto de Barajas, en fin, pero bueno, yo creo que eso no le interesa a nadie. Así que por mi parte voy a ir concluyendo ya este vídeo, que os he dado un poco más de información, aparte de daros la misma información que os he dado en el blog, os he ampliado alguna cosilla más. Y nada, desde aquí, darle las gracias a RevoGamers por la oportunidad que me dieron. Fue un desembolso muy importante de dinero, pero un evento que pocos años después dejó de celebrarse, así que me alegro mucho de haber podido ir una vez en la vida, porque no todo el mundo puede decir que ha estado en el E3. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, tenéis los comentarios, podéis preguntarme lo que sea, yo os lo explico. Si me he dejado alguna cosa, bueno, es que ya la memoria da lo que da, ¿no? Han pasado 10 años. Bueno, ahora sí que sí, superconsoleros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!